Shalom a todos mis hermanos del grupo Yeshua HaMashiach Jai. Primeramente dando gracias al amo del universo, el que habita en luz inaccesible. Todo honor y toda gloria sea para el que vive por los siglos de los siglos, nuestro Padre Akadosh Baruj Hu. Permite eterno la pronta llegada de nuestro Mashiach Yeshua, que pueda ser en nuestros días. Amén ve amén. Parasá de la semana. Parasá Shemot, nombres. Shemot, Éxodo 1, 1, 6, 1. Haftará. Yirmiyahu, Jeremías 1, 1, 2, 3. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, Mishman Sarita, Sofen Amalhudí, Obrit Adasá. Hillel, Lucas 1, 1, 2, 20. Comentarios breves de la Parasá. Extensión y comentarios. Elisá ben Melahim. Hoy vamos a centrar el comentario en su título. Shemot en honor a la segunda palabra hebrea con la cual comienza el Sefer. Shin, Mem, Paf, Taf. Su traducción literal es nombres y la Septuaginta lo tradujo como Éxodo para indicar su tema inicial, es decir, la salida de los hijos de Israel de Egipto, o sea, la primera redención con el primer redentor. Cada libro del Humash, Pentateuco, es una unidad propia por sí misma, pero proféticamente están interconectados entre sí formando una ejá de revelación única en su clase. Debido a esto, en el Sefer Torah, no hay capítulos ni divisiones, sino que está todo unido formando una gran unidad. Sin embargo, para establecer la diferencia entre un libro y otro, se ha establecido que el sofer, o sea, en hebreo es el escriba judío que tiene la facultad de transcribir la Torá y textos de la Tanaj, en relación con el Humash, debe dejar 4 líneas en blanco entre el fin de un libro y el comienzo del próximo. En cuanto a los profetas, si están escritas en un rollo, 3 líneas son dejadas en blanco y en cuanto al Sofen Amalhudí, o Brit Adasá, Mazoret, de escribirse en un rollo, 2 líneas deben ser dejadas en blanco. Por tanto no existe los libros, como el cristianismo nos dejó como legado, que en su afán de sepultar toda raíz hebraica tuvo la osadía de dividir con el mal llamado nombre de Viejo, o Antiguo Testamento, y un supuesto Nuevo Testamento. Lo cual no es consono con el mensaje que nos dejó el Eterno de unidad. Y esa es la batalla que tenemos hoy en nuestro propio frente, el mensaje divisorio donde se nos cataloga de judaizantes, y le aplican un concepto creados por ellos mismos en su ruaj. Anti-judía, anti-Israel, anti-Mashiach, anti-Yeshua, anti-Torah. Ruaj que ha llevado a enfrentamiento a padres contra hijos, esposo contra esposa, hermano contra hermano. Cumpliéndose la palabra de nuestro Mashiach Yeshua. Matillau, Mateo 10, 34 al 36. No caigáis en el error de pensar que ahora traeré paz a la tierra. No implantaré la paz, sino la espada. Porque mi venida es para causar aquello de la gran discusión entre un hijo y su padre, y entre la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra, cuando los enemigos de un hombre serán los de su propia familia. Por tanto, amigo lector, si esto está sucediendo en su vida, entonces en usted, se está cumpliendo la profecía de nuestro Rebbe Akadosh. No tenga miedo ni se desespere, ni desmaye, pues es necesario que así sea, y lo más importante, usted, está en el camino que trazó Yeshua HaMashiach. Por tanto recuerde las palabras de nuestro Mashiach Yeshua. Matillau, Mateo 10, 37 al 38. El que ame padre o madre, hijo o hija más que a mí, no merece que yo sea su Mashiach. Y el que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. El que lea, entienda bien bajo qué contexto se dijo esto, y que su imaginación no vuele para creer que no se debe amar al padre y a la madre. Solo como aclaratoria. Seguimos. Sin embargo, en línea con nuestro comentario. El libro contiene varios géneros literarios, como son la poesía, el cántico de Mosé, surgida luego del gran milagro del cruce del mar de Suf. Visiones, como es el caso de la revelación de la zarza que ardía y no se consumía. Legislativa, como son las diversas leyes y ordenanzas que son dadas para administrar asuntos civiles y religiosos que cuando ponemos todo en conjunto, hace del libro uno de los más importantes de los Humashim. O sea contables e incontables. Plural Humashim o que comúnmente se conoce como los libros bíblicos que componen el Pentateuco. En cuanto a la Parasá, nos introduce los nombres de los 12 hijos de Jacob, incluyendo a Yosef, que ya era en Egipto, o sea una expresión verbal que indica que no se asimiló interiormente, sino que se mantuvo fiel a las enseñanzas de su padre Jacob. Por supuesto, estos 12 son representativos de toda la familia, porque Jacob tuvo hijas y además, las esposas de sus hijos y sus nietos.
Rashi nos recuerda que aunque los nombres de los hijos de Israel ya habían sido contados, Bereshit 46, 8 y siguientes, ahora, en sus muertes, se mencionan de nuevo para indicarnos cuán precioso es a los ojos del Eterno el alma de cada miembro de Israel. Y también dice, pues habían sido comparados a las constelaciones de estrellas a las que Adonai saca y mete por número y por sus nombres. Este sacar y meter se refiere a que Elohim hace que las estrellas aparezcan y desaparezcan en la bóveda celeste. Elohim las saca al mundo, hace que aparezcan, por sus nombres y las mete, las hace desaparecer, por número. Lo mismo se aplica a las 12 tribus. La Torá las contó cuando entraron en Mitzrayim Bereshit 46, 8, 27 y ahora, cuando pasará a relatar su salida de allí, reseña sus nombres. El salmista dirá siglos después. Preciosa es a los ojos del Eterno, la muerte de sus santos. Shemot representa el fin de una edad y el comienzo de otra. La edad de los patriarcas concluye con la muerte de Jacob y sus 12 hijos. Mientras los 12 patriarcas vivieron, los hijos de Israel, sus descendientes, se mantuvieron guardados, fortalecidos, unidos y protegidos por el ejemplo y la conducta digna de imitar de sus padres. Al morir aquellos 12 hijos, que eran las 12 columnas de Israel en el exilio, la influencia de Egipto comenzó a permear la vida de los hebreos, y el nivel espiritual de la colonia israelita en la Galut inicia un proceso de regresión espiritual. Las tinieblas de la contaminación, y la asimilación, toman ventaja de la situación, comienzan su lenta pero terrible influencia en la comunidad de los Kadoshim. Aunque sus nombres hebreos fueron mantenidos juntamente con la lengua sagrada, aquí y allá comienzan a levantarse focos de asimilación y adopción de costumbres egipcias, e incluso, y podemos suponer que al cabo de poco tiempo, la gran mayoría abandonó el trabajo inicial del campo, y la ganadería, y se dedicaron a los negocios, y se mudaron a los barrios egipcios, y socialmente comenzaron a integrarse completamente a la sociedad egipcia. Esto se puede evidenciar, saque usted, sus propias conclusiones, que cuando vemos cómo el ángel destructor, tenía que ir pasando y saltando de casa en casa, en la muerte de los primogénitos, indicando así que para entonces, la población hebrea, mayoritariamente, ya vivía en los barrios egipcios. En la misma medida en que dicha asimilación va teniendo lugar, su espiritualidad disminuía y ello se reflejaba social y políticamente, pues contrario a la lógica, mientras más se asimilaban, peor les iba en el país. Una gran lección que debemos aprender los hijos de Israel en el exilio. Si no es menos cierto que tenemos en nuestro frente la batalla con nuestras propias familias, amigos y allegados, por regresar a nuestra senda antigua, o sea el conocimiento no dogmático ni cristiano de las raíces hebreas. A nuestra retaguardia tenemos las tradiciones y costumbres de esta edad presente, que siempre nos persigue. Las cuales muchos disfrazan, para alegarle legitimidad, siendo engañados a sí mismo con tales argumentos. Equivocados están los que piensan que cediendo a las presiones culturales y sociales de las naciones donde vivimos, mejor nos irá. Lo contrario es el caso. Esto se repetirá luego a lo largo y ancho de nuestra historia, hasta los días modernos, con los sucesos que tuvieron lugar en Alemania, por ejemplo, durante la época oscura cuando gobernaba el país el nacionalsocialismo. Y se sigue repitiendo en otras naciones como es evidente hoy día en nuestros países, desde España hasta Argentina, pasando por Cuba y su régimen hereditario familiar, Venezuela y su socialismo chavista, Colombia, con la guerrilla y narcotráfico etc. Si creemos que con ser asimilados viviremos en paz, ciertamente vivimos una ficción utópica. Como ya sabemos, finalmente el desastre espiritual llevó a la bancarrota política y la esclavitud echó sus redes sobre nuestro pueblo. Y esto mismo se cumplirá con aquellos que de manera voluntaria dejan que sean asimilados. Hoy el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, está llenando al mundo con una nueva Ruaj que es la llamada a volver a nuestras raíces, a la senda antigua trazada antes de la fundación del mundo, para nuestra vida y redención final. Por tanto, amigo lector, si en estos últimos días siente una simpatía, o una curiosidad por conocer las raíces hebreas, y no se siente satisfecho ya, con los mismos conceptos cristianos, y explicaciones dogmáticas, entonces, el único Elohim, el Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Elohim de Jesús, el Elohim de Israel, el Elohim verdadero, está llamando a las puertas de su corazón. ¿Desea abrirle? Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.